Bueno, si usted pensaba que el viernes 13 no le iba a traer sorpresa, al menos le trajo una. Don Vladimir Aguilar dijo esta mañana: me voy, y dejó al Congreso como compuesto y sin novia, ¿se dice aquí? Hay un refrán español que dice... Vestido y alborotado. Vestido y alborotado, y es compuesto y sin novia, o sea, da igual, el caso es que te quedas en el aire. Entonces vamos a hablar de lo que significa esta renuncia, este apartamiento del cargo de un magistrado de la Corte Suprema, cuando ya hay otro al que se levantó el antejuicio y otras cuestiones, con dos personas que entienden bastante el tema. Don Pablo Hurtado, que nada tiene que ver con Paola, antes de que se lo no echen en somos cara, parientes, que es secretario ejecutivo de Así es. Pablo, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y don Luis Fernández, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Luis, un esbozo de esto, dos magistrados, perdón por la expresión chapina, al chilazo, que los han sacado prácticamente. ¿Esto qué significa? Pero uno pide licencia de trabajo y el otro dice me voy. Pero ambos son cuestionados y hay otra que es cuestionada. Esto es una certificación del fracaso total de los procedimientos de las comisiones de postulación, ya no más. El contenido político, la contaminación que se ha dado está llegando al punto de saturación y esta es la prueba palpable de que ese método, ese sistema, esa depuración supuesta que teníamos de las más altas autoridades judiciales realmente ya colapsó. O sea, usted está diciendo que lo que vemos hoy es el reflejo de la composición de esta Corte Suprema de Justicia que estuvo cuestionada desde el inicio. Más que reflejo, el resultado, un resultado que se preveía realmente. Hubiera funcionado bien si no hubiera habido este seguimiento, este control, esta accionar de CICIG del Ministerio Público, pero lamentablemente para esos intereses oscuros sí funcionó ese sistema de seguimiento. Desgranemos lo que está pasando. Pablo Hurtado, ¿cómo ve usted la renuncia hoy del magistrado Vladimir Aguilar en contraposición con su compañero, que lo que hizo fue pedir 2 meses sin goce de salario para ausentarse de la Corte? Claro, yo creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera, desde la perspectiva del ahora ex magistrado que acaba de renunciar, como una estrategia de defensa, frente a la opción de ir al Congreso de la República ante la Comisión Pesquisidora y lo eventualmente sometimiento a los tribunales de justicia, pues optó por ese camino más ágil. Y eso pues será la estrategia que él haya diseñado. Por otro lado, desde la perspectiva de la institucionalidad, pues creo que es algo adecuado porque permiten la no contaminación de la institución de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso. Luis, siguiendo un poco la reflexión que Pablo ha hecho a raíz de la pregunta de Paula, uno deja una vacante que hay que completar, cuéntanos eso. Otro lo que deja es momentáneamente un espacio que sea por condena y lo saquen, sea porque la Corte lo saque, o sea porque él se vaya, puede dejar un espacio. Haznos un análisis de cómo se complementaría y cómo se nombraría. En la Corte Suprema hay 13 titulares y en octubre del 2014 había 26 candidatos. ¿Qué quiero decir? Que es 2 por 1. El Congreso de 26 escogió 13. Pero dejó 13 en un listado que le llamamos listado de suplentes, que aquí, a diferencia de otros entes, no hacen nada, solo están en la banca en un momento que los vayan a llamar, ahorita los van a llamar. Ahora, puede ser que un magistrado de los 13 titulares se enferme o que tenga viaje, a veces hay, y más de la cuenta, un viaje, y si hay un viaje, alguien tiene que asistir a las sesiones generalmente son los miércoles, lo que se hace es a un magistrado de sala, o sea, del círculo inmediatamente inferior, se escoge uno para que supla 1 semana, 2 semanas al que está ausente. Eso es el mecanismo cuando hay una suspensión provisional. Ahora, si es definitiva, como el caso que presenta la renuncia de Vladimir Aguilar, entonces ya hay que buscar el listado de 13 y nuevamente tocar las puertas del Congreso y escoger a quien va a suplantar a la silla que deja vacante Vladimir Aguilar. En total son 3 magistrados de esta Corte señalados, 2 por el caso TCQ, que son los que ya tienen, uno tuvo un proceso de juicio y el otro está en proceso, y la magistrada Blanca Stalin, que está involucrada ella y su hijo en otro caso, así como su cuñada y su sobrino. Y no hemos visto un pronunciamiento del Pleno de la Corte, tampoco del presidente. Han pasado pocos días, pero no han hecho ninguna referencia sobre 3 magistrados señalados, qué tipo de corte tenemos. ¿Cómo ve usted ese silencio? Bueno, lo debemos ver normal y como lo predecible. Por supuesto que preocupa lo que ya se ha comentado, la situación de
cómo está esa conformación de la Corte Suprema de Justicia. Son esos únicos 3 señalamientos que existen, hay más señalamientos, cuál va a ser su actuación. Entonces, sí, definitivamente es predecible el que no haya un pronunciamiento, ha de ser muy difícil que puedan llegar a establecer un consenso. De hecho, el retiro o la admisión a trámite inmediata de los 2 antejuicios, pues denota al menos en el actuar, sí, una conciencia de ese clamor de que la justicia funcione. Luis, tú has dicho, esto lo que evidencia es que las comisiones de postulación no sirven. Simplificando. Eso es lo que dije, así es. Y sustancialmente creo que, bueno, toda la sociedad está de acuerdo. Yo quiero aprovechar esta puerta porque hay una propuesta de reforma que tiene algunos ingredientes básicos y otros técnicos y complejos. Los básicos son, por ejemplo, que saquen a las universidades de esto. Y de pronto la USAC dice, pero a mí no. Y el Colegio de Abogados dice, a mí tampoco. La pregunta es, ¿cómo qué habría que dejar ya estampillado que no tiene que ocurrir más? ¿Y qué se puede discutir o debatir? Porque bueno, que sean 12 o que sean 9 años o que tengan 13 es discutible. ¿Cómo separarías tú 2 bloques de cosas? Y yo contesto la pregunta, que es muy amplia, con una palabra: sorteo. Ya deberíamos implementar un sorteo. Sí. Yo no digo lotería, digo sorteo. Si hay puestos para 3, escoger 10 y que el sorteo, un sorteo técnico, un sorteo... 10 que sobrepasen las calidades que tú dices. Digo sorteo, no lotería. O sea, sí. Si estamos hablando de procesos de precalificación, pues de 400 que optan, irlo reduciendo por controles, exámenes de capacidad, de honestidad, hasta llegar a un grupo en el cual todos son elegibles. Realmente, ¿por qué nos asusta el sorteo? Digamos, en el Congreso está el edificio Antonio Larrazábal. Larrazábal, por sorteo, fue a España para las Cortes de Cádiz. Fue por sorteo. O sea, bueno, y los magistrados, los diputados no se eligen por sorteo para formar parte de las comisiones. Afirmativo. De las comisiones, me refiero, para quitar la inmunidad. Cuando la mayor corte que hay en Guatemala es la Corte de Constitucionalidad en su amplitud, con 7 magistrados. Y son los 5 de base más 2 por sorteo. O sea, el sorteo ya nos estamos acostumbrando. ¿Por qué? Porque yo en comisiones normales voy apadrinando a alguien que está dejando facturas en el camino que tarde o temprano se las van a cobrar. En cambio, si lo incluyo en el listado final, ya la decisión última del sorteo es del destino de Dios o de lo que ustedes quieran, pero no es un compromiso directo. Universidades. Qué bien que hayan sacado las universidades. Las universidades se deben dedicar a la buena educación de sus estudiantes ahí, y no tienen nada que hacer en política. Y lo mismo, en esta misma silla estaba el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Sagastume y Gemel. No estoy de acuerdo con él. El Colegio de Abogados es una entidad gremial que nada tiene que ver ahí. Porque se pensó, es como que había un adolescente que era alcohólico, entonces lo metieron a un internado para que dejara el alcohol, y a la vuelta de un año todo el internado estaba bebiendo. O sea, lo que queríamos, no tener contaminación, se contaminó. Y realmente el efecto fue totalmente inverso. Las universidades nada tienen que hacer. Veamos cuál es el fin de una universidad: es la educación, no la política. ¿Cuál es el fin del Colegio de Abogados? Es una entidad puramente gremial que debe atender las cuestiones puramente del ejercicio profesional. Y para efectos inmediatos, Luis y Pablo, ¿estos procesos debilitan o fortalecen a la Corte, lo que quede de la Corte? Creo que tiene una implicación doble. Por un lado, sí hay un debilitamiento. Justamente los máximos jueces del sistema de justicia en el país están siendo sometidos ante procesos, pero al mismo tiempo también hay una parte de fortaleza que, aunque sea lento, aunque no sea al ritmo que se quiere, el sistema de justicia está funcionando. Estamos demostrando que cuando una persona es indicada con elementos objetivos de la comisión de un delito, pues está siendo llevada a los tribunales de justicia. Y esto creo que sí debemos valorarlo como un avance en algún grado, a pesar de ese debilitamiento institucional que conlleva. ¿Usted coincide con eso, Luis? Coincido que hay que verlo en un enfoque balanceado. Por ejemplo, que el Congreso de la República haya levantado la inmunidad de Charchal, del magistrado Charchal, es un signo positivo dentro de todo, porque todo el mundo decía que había un convenio, un contubernio, y eso demostró que no.
O sea, yo creo que vamos dando traspiés, avanzando con mucho golpe, pero avanzando después de todo. El hecho de que haya renunciado el magistrado Vladimir Aguilar tiene su aspecto positivo en un país europeo. Si hay un señalamiento a un funcionario, lo primero que hace es: aquí está mi renuncia. Pues. Claro. O sea, tiene ese aspecto, veamos, positivo. Si hay algo más de estrategia o era demasiado contundente, él sabrá si las pruebas o los hechos son, realmente no lo sé. Pero contesto su pregunta, creo que con avances y retrocesos, en el fondo, el resultado, la contabilidad final es que sí vamos avanzando y demostrando que todos los guatemaltecos de cualquier puesto estamos sujetos a la ley. Pablo. Otro elemento, perdón, que vale la pena mencionar es la agilidad con que se han resuelto estos antejuicios. Estamos acostumbrados a un sistema de justicia con dilaciones exageradas e injustificadas, y pues nos hemos dado cuenta de que sí se puede resolver un antejuicio en tiempo, en un bueno, tiempo hasta iban a trabajar el domingo los diputados. Sí. Eso todo un logro. Y yo creo que lo han convencido para que dimita, para no trabajar. Mucha dimite que nos vas a hacer llegar el domingo. No, es broma. Pablo, Asís ha estado muy implicada en los temas de reforma, de muchas reformas, sobre todo del sector justicia. ¿Qué esperanza tienes tú de que esta propuesta que hemos conocido, con ligeros toques, como si tienen que estar 12 años, o tienen que estar 9, o tienen que estar 10, es decir, unos márgenes discutibles, pero la esencia que hablaba el magistrado se termine aprobando y sea una ley en poco tiempo? Bueno, realmente hemos iniciado ya un análisis serio y profundo de las propuestas. Es necesario iniciar indicando que sí es necesaria una reforma y sobre todo acotada como se está planteando el sistema de justicia. Sin embargo, sí advertimos algunas diferencias y algunas imprecisiones que creemos que la propuesta tiene. Por ejemplo, la forma como está distribuido el poder. Hoy por hoy se está encomendando en la propuesta al Consejo de la Carrera Judicial la integración de la nómina para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para Fiscal General de la República. No está establecido con claridad total cuál es el nombramiento, el procedimiento para el nombramiento de los miembros del Consejo, cómo vamos a asegurar esa despolitización del elemento. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, se está dejando a los 3 organismos del Estado la designación directa de los magistrados, 2 de los cuales quienes eligen llegan directamente a través del sistema de partidos políticos. Tendremos un sistema de partidos políticos adecuado para que en el Congreso la designación de los 3 magistrados sea la adecuada, que en el Ejecutivo, que también llega por sistema de partidos políticos, y en el caso de la Corte Suprema de Justicia es una designación indirecta también del sistema de partidos políticos, porque es el Congreso el que lo sigue eligiendo. Entonces sí creemos que hay algunos elementos ahí que complican en alguna medida la propuesta tal y como está, y por supuesto esperamos que durante todo el proceso de diálogo y consultas que se están realizando, pues se pueda encontrar la fórmula adecuada para asegurar esa necesidad de que el sistema de justicia tenga mayor eficacia y agilidad. Pero que haya 2 magistrados involucrados por el caso TCQ, a mi parecer, refleja que los magistrados, tal y como están conformadas las Cortes ahora, son emisarios de otros poderes representados allí en la Corte. Y por eso es que vemos que un ex procurador, un ex abogado del Estado, del presidente, llegó, y también llegó alguien que había supuestamente negociado su candidatura con el partido oficial. ¿Cómo evitar esto, licenciado Fernández? Mire, se integran de forma variada, pero llama la atención que hay muchos personajes muy repetidos que han estado en otros puestos relevantes y siguen. Quiere decir que les gusta ese medio, obviamente, y que tienen apoyos en ese sentido. Y que no es carrera necesariamente. Que no es carrera, es verdad. O sea que sí hay ciertos vasos comunicantes con fuerzas en general. Sí las hay. ¿Qué riesgo se corre, Luis, tú que has estado dentro del sistema, ¿verdad? Has sido magistrado, y tú que desde fuera eres estudioso del tema, ¿qué riesgo se corre de crear un ente puramente judicial que permita la generación per sí misma, una endogamia? Al final es una endogamia, lo judicial genera lo judicial, y puedes crear el mismo problema que estás intentando quitar. Sabemos que en otros países ocurre, pero a mí me gustaría su percepción pronta de ¿hay un riesgo con esa endogamia que parece que crea la nueva ley?